Bien, entonces, como estábamos diciendo, vamos a citar una parte importante de lo que es el texto, la ética nicomaquea, que es el libro de Aristóteles. Esta es una muy buena edición porque es una edición de la editorial Herder, y Herder tiene la casualidad de trabajar con muy buenos traductores. ¿Mm? Eh, Julio Paggi Bonet en este caso y García Yebra en el caso de la metafísica son dos importantes traductores para poder trabajar desde el griego, digamos, ¿no? El contenido del libro. ¿Mm? Vamos a tratar del libro séptimo que dice Apéndice sobre las virtudes éticas, continencia e incontinencia, porque hoy en esta clase vamos a ver la virtud de la prudencia y la justicia y particularmente la templanza y la fortaleza. Entonces quiero hablar de estos temas que son virtudes éticas, continencia e incontinencia. Y un punto uno que quiero leerles es el vicio, incontinencia, brutalidad y sus contrarios. Eh, dice eh, eh, el libro octavo, más o menos lo siguiente, yo se los voy a leer y lo comentamos, ¿ya? Después de esto y estableciendo otro principio, hemos de decir que hay tres clases de disposiciones morales que deben evitarse. Tres clases de disposiciones morales que deben evitarse. Uno es el vicio, dos, la incontinencia y tres es la brutalidad. Los dos primeros, el vicio y la incontinencia, conocemos claramente cuáles son sus contrarios, cuáles son sus antinomias, digamos. En el caso del vicio es la virtud y en el caso de la incontinencia es la continencia. Incontinencia, entendido a alguien que no se contiene, no se frena, incontinencia, ¿ya? En el caso de la tercera, la brutalidad nos invita a a un análisis bastante especial. Tiene que ver con el contrario de esta que es la tercera, que es la brutalidad. ¿Cuál es el contrario de la brutalidad? Primero, ¿porque en el hombre existe brutalidad? Entonces la pregunta es esa. Eh, la brutalidad, lo que mejor se adapta es decir que es el contrario de la brutalidad es una virtud sobrehumana, heroica y divina, como Homero hace decir a Priamo sobre Héctor, en cuanto a que era excepcionalmente bueno y no parecía hijo de un hombre mortal, sino de un dios. Mire usted, la brutalidad, su contrario, sería una conducta propia de un dios. ¿Se puede imaginar lo que significa la conducta de brutalidad entonces? Ni siquiera es humana, la brutalidad sería una condición infrahumana, porque entonces su antinomia, que sería esta actitud heroica a nivel de lo divino, sería suprahumana. ¿Mm? De modo que sí, como se dice, los hombres llegan a ser dioses a causa de la sobreabundancia de virtud. Es claro que un tal modo de ser se opondría al de brutal, pues así como un animal, fíjese esto, así como en un animal no puede haber ni vicio ni virtud, tampoco en un dios, sino que el modo de ser de un dios es más honorable que la virtud. En un dios no existe la virtud, porque no existe el vicio, no existe el juego de vicio y virtud. En un dios hay perfección. Por lo tanto, ni siquiera hablamos de virtud. Virtud es aplicable a alguien que tiene un movimiento hacia algo menos bueno, a algo más bueno. Y también pasa con brutalidad, en el sentido contrario. Dice, es más honorable que la virtud, mientras que el del animal es genéricamente diferente al vicio. Ahora bien, así como es raro que exista un hombre divino, como acostumbra a decir los laconios, que cuando admiran grandemente a alguien lo llaman hombre divino, pero lo hacen en un sentido alegórico. Así también es raro entre los hombres lo brutal. Se da principalmente entre los bárbaros, dice Aristóteles, esto es puño y letra de él,
Se da principalmente entre los bárbaros y a veces, asimismo, como consecuencia de enfermedades y mutilaciones. También aplicamos esta expresión ultrajante a los que por maldad sobrepasan los límites humanos. Es decir, que nosotros lo que vemos en un tipo, en una persona que entra, rompe, destroza, incendia, roba y mata en un estado de brutalidad y de animalidad, es algo que sobrepasa los límites humanos. Usted se ha preguntado, señora, señor, en estos días, ¿dónde está lo humano en las hordas que usted está viendo en los distintos videos que le llegan a su celular? Con todo, más adelante haremos alguna mención de tal condición. Del vicio hemos hablado ya antes, ¿sí? En cambio, tenemos que hablar de la incontinencia, de la blandura y la molicie. Y así como la continencia y la resistencia, pues no hemos de considerar estos modos de ser idénticos a la virtud y a la maldad, ni genéricamente distintos. Como en los demás casos, deberemos, después de establecer los hechos observados y resolver las dificultades que se presentan, probar si es posible la verdad de las opiniones admitidas sobre estas pasiones. Y si no, la mayoría de ellas y las más importantes. Pues, si se resuelven las dificultades y las opiniones aceptadas quedan firmes, resultará suficientemente establecido este asunto. Pues bien, la continencia y la resistencia se tienen por buenas y laudables. Cuando hablamos de laudables, dignas de ser loables, del laurel. Mientras la incontinencia y la blandura por malas y censurables. La blandura tiene que ver con, y ya lo vamos a ver más adelante, con la falta de carácter para sostenerse en el bien y caer con esa blandenguería en el vicio. ¿Ah? Pasa mucho con los amigos, cuando los invitan y el niño dice, el joven dice, no, no puedo, mira, tengo que estudiar, y se lo preguntan por segunda vez, y el chico que lo está invitando a salir a este acto que es ilícito en cuanto no es, el acto no es ilícito que va a salir a una fiesta, no es ilícito el acto en cuanto a la fiesta misma, es ilícito en cuanto a la elección, el bien ilícito que tiene que hacer el otro joven entre estudiar para esa prueba o ir a la fiesta. En ese sentido es ilícito. En la segunda pregunta que le hace, pero sí, te estoy diciendo, vamos, si total va a ir la fulana, la sutana y la merengana. Y además la tía preparó un ponche, no sé qué cuánto. Y él, en ese momento, ese joven ya no lo responde con la misma firmeza que hace 2 o 3 minutos atrás dice, antes dijo, no, 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 tengo que estudiar. La segunda vez dice, sí, pero ya está muerto ya. Sí, pero es que igual yo no quiero tener problemas con el ramo. O sea, ya el alumno, el joven que lo está invitando, ya lo vio débil, ya lo tiene listo. Y en el tercero viene el hijonazo. Vamos, viejo, vamos, si total es un ratito y después estudiamos juntos. Mentira. Atención a mentira. Y él ya con eso se satisface. ¿Se acuerda de la clase pasada? Satisface su conciencia. Ah, sí, tiene razón. Total, esta materia ya la ha estudiado harto. Y empieza él a buscar en un estado de intemperancia la justificación para quedar tranquilo con su conciencia y de poder pasarlo bien, porque si no, él no convence su conciencia antes de salir a la fiesta, no lo va a pasar bien porque va a estar preocupado por los estudios. Entonces sí queda liberado. Eso es así. Entonces es importante descubrir cuál es el grado de blandenguería que tiene uno respecto a sostenerse firme en una posición cuando se trata en orden al bien. Usted se puede imaginar cuánta gente ha caído en corruptelas, en lo que se llama en el mundo de los negocios, en el mundo de lo público-privado, el cohecho o las coimas, que le llaman coime, viene de la palabra coimisión, porque se decía, esto está instalado en el imaginario colectivo de los años 20, 30, 40, se decía que algunas culturas o razas eran las más dables a pagar comisión. Entonces, festinaban un poco
con el lenguaje, la dificultad que tienen algunos pueblos semitas para pronunciar la palabra en español. Entonces yo quiero la coimisión, y de ahí viene coima. Entonces coima es un barbarismo. Y es coimisión, en el fondo, ¿cuánto pasa usted por? Que en realidad es una injusticia porque el acto réprobo de ser corrupto no es ni propio de los judíos, ni los árabes, ni los rusos, ni los alemanes, sino que se dan todas las culturas porque tiene que ver con la persona. Y hay personas honestas y personas corruptas en todas las culturas, en todas las naciones, en todas partes. Y hecho ese alcance, entonces decimos que la incontinencia y la blandura, por malas y censurables, también se admite que una misma persona puede ser a la vez continente y dispuesta a tenerse a su razón, o por el contrario, incontinente y dispuesta a apartarse de ella. Depende de lo que estemos hablando. Usted puede ser continente tremendamente, por ejemplo, porque se quedó estudiando, pero después, al día siguiente, cuando ya dio la prueba, es incontinente porque lo invitó una amiga y usted está casado y se fue con ella, digamos, ¿se fija? Entonces, en algunas cosas es incontinente y otras continente. Eso le demuestra también que la virtud es algo que es tremendamente, y el vicio, la conducta humana y su valor ético son tremendamente eh, volubles, porque tienen que ver con la voluntad. Y la voluntad, como decía en alguna clase, si usted no la trabaja desde el punto de vista de fijar un hábito, es la loca de la casa. La voluntad puede terminar siendo su enemiga si se descuelga mucho el intelecto, el pensamiento, en orden al bien. El incontinente sabe que obra mal movido por la pasión. Por la pasión. El incontinente sabe que obra mal movido por la pasión. Y el continente, sabiendo que las pasiones son malas, no las sigue a causa de su razón. Es decir, en ambos casos la persona sabe lo bueno y lo malo. ¿Dónde está la diferencia? En la resistencia y la fuerza, es decir, la fortaleza. Por eso decíamos en la clase pasada que la fortaleza es esa condición que tengo yo, ese esfuerzo, esa lucha que tengo personal para hacer el bien que quiero y evitar el mal que no quiero. Asimismo, el hombre moderado se tiene por continente y resistente, pero del continente unos creen que siempre es moderado y otros no. Y el incontinente, unos dicen que es a la vez licencioso y otros que incontinente y licencioso son cosas distintas. En cuanto al hombre prudente, unas veces se dice que es imposible que sea incontinente y otras hay quienes siendo prudentes y hábiles son incontinentes. Es lo que estamos diciendo, güey. Y es por eso el cuidado que debe tener el gobernante y los gobernados en todos los días y en cada minuto estar revisando sus actos. Por eso que cuando se habla de vida espiritual, se habla de, eh, puede ponerle usted el nombre que quiera, pero es examen de conciencia. Porque usted en el examen de conciencia, ¿qué es lo que hace? Reconoce momentos, siendo usted muy prudente y siendo usted una persona muy virtuosa, créamelo. Y usted en el examen de conciencia, ¿cuántas veces se da cuenta? Pero ¿por qué hice esto? ¿O por qué dije esto otro? Yo no soy ese. Yo no soy ese que dijo eso y usted lo dijo. Pero yo dije esto del curso, de un grupo, y después se da cuenta que se equivocó. Y la virtud lo lleva a decir, oye, disculpen, me equivoqué con esto. O perdonen. Bien, además se le llama incontinente respecto de la ira, el honor y la ganancia. Esto es lo que suele decirse. Bien, ese es un punto que quería tocar yo respecto a esto. No voy a extender el libro de Nicómaco, ¿no? Quería pasar a un texto que es Cuestiones disputadas sobre las virtudes en general, que es un trabajo que hace la autora Corso sobre estas virtudes en Tomás de Aquino, ¿no? Y aquí él nos va a hablar de la cuestión que yo les quiero mencionar. Nos vamos a ir a un punto particular que dice, y esto es muy importante, esto que quiero que se entienda. Eh, Dice, se pregunta en el artículo octavo del, eh,
en el artículo octavo de la prima seconda, claro, sí, que estoy tonteando. En el artículo octavo de la prima seconda dice, eh, en octavo lugar se pregunta si las virtudes están por nosotros por naturaleza o no. Entonces dice, primero que todo, jugando un poco con el contrario, y parece que sí, que están en nosotros por naturaleza las virtudes. En efecto, dice Damasceno, en ortodoxia las virtudes son naturales y no solo se hallan en nosotros por naturaleza, sino también de la misma manera, son naturales. Lo dice también en la glosa San Mateo, en una interpretación de la glosa, enseña que los preceptos naturales son la castidad, la justicia y la humildad, lo que el hombre posee por naturaleza. Y en fin, da una serie de temas que no vamos a entrar a verlo porque me interesa ir a la esencia misma para que avancemos en la respuesta. Y la respuesta entonces, Tomás de Aquino, respecto a que si las virtudes están por nosotros por naturaleza, o sea que van naturalmente con nosotros, dice lo siguiente: las cosas naturales no se pierden por el pecado, por lo que Dionisio afirma que lo dado por naturaleza permanecen los demonios. Pero las virtudes se pierden por el pecado, por lo tanto no son naturales, porque usted por el pecado no podría perderlas. Nada se pierde que sea natural por el pecado. Por lo tanto, si algo lo pierde por el pecado, aquello no es natural. Segundo, nos dice Tomás de Aquino, además, a lo que se llama naturalmente en nosotros y a lo que procede de la naturaleza, ni nos habituamos ni nos deshabituamos. Yo no me habitúo o no me deshabitúo a aquello que es natural en mí, pues. Está en mí de manera natural, ¿no? No tengo ningún esfuerzo, por ejemplo, para tener que respirar. No tengo ningún esfuerzo que hacer para pensar. Yo pienso de manera natural, absolutamente natural. Ahora, el contenido de lo que piense, bueno, eso de cada uno. Pero que usted mueva una mano es natural, no hace un esfuerzo, hace un movimiento, pero no es algo que está en la naturaleza suyo. Moverse no es un hábito o un deshábito, es la moción de un cuerpo movido por el alma. En esa unión hipostática, cuerpo y alma, está movido, le da movimiento. El ánima mueve al cuerpo. Es natural. Usted no necesita un hábito para moverse. Entonces, repito, a lo que procede de la naturaleza, ni nos habituamos ni nos deshabituamos, pero a lo que pertenece a la virtud, podemos habituarnos o deshabituarnos. Por lo tanto, las virtudes no son naturales. Tercero, además, lo que es por naturaleza se halla en todos de un modo común, pero las virtudes no se hallan en todos de un modo común, puesto que en algunos hay vicios contrarios a las virtudes. 4. Además, por las cosas naturales, ni somos meritorios ni desmerecemos, ya que se hallan en nosotros todas las cosas naturales. No tengo el mérito, mira, felicítenme, tengo el mérito de hacer latir mi corazón.